Hola, soy Ali o Aliot y hoy quiero compartir un poco mi proceso de aprendizaje como concept artist. Llevo relativamente poco tiempo aprendiendo sobre concept art, pero es algo a lo que me quiero dedicar, así que cuando vi la oportunidad de conseguir una beca en un máster de concept art, decidí aplicar y con mi poco conocimiento busqué las bases. Se me dio un briefing bastante corto y que deja muchas cosas abiertas. Sheriff Fantasma. Normalmente un concept artist recibe un briefing muchísimo más complejo, muchísimo más grande y detallado, con características más explícitas y también personalidad, incluso historia del personaje, para que los concept artists como nosotros no tengamos problemas al momento de todo lo demás. Un personaje necesita tener esas cosas para ser un personaje y para existir siendo quien es. Ayuda, ¿no? Ese tipo de conocimiento sobre el personaje a definirlo mejor al momento de traerlo a la vida como concept artist. Entonces, que el briefing fuera muy corto, la verdad me trajo muchísimos problemas personalmente, porque tenía que pensar en todo lo demás y tenía que pensar en la comunicación visual, en la narrativa visual que yo iba a dar. Eh, entonces realmente fue algo complejo, algo que me hizo sufrir mucho. Eh, pero como esto a final de cuentas es un concepto y es una forma de buscar originalidad en todos los concursantes, eh, además de pues, conceptos poco vistos, ¿no? Si nos dieran un personaje ya armado con todo lo que dije, saldrían muchos personajes iguales y se perdería el propósito original, que es el encontrar conceptos interesantes, originales y distintos, ¿no? Sin embargo, al estar totalmente de acuerdo con esta decisión que tomaron los de la academia, no quita que para nada el hecho de que me costó mucho trabajo el tener una idea sobre qué quería hacer, sobre qué quería desarrollar y cómo lo iba a lograr. Entonces, antes de ponerme a dibujar, lo que hice fue abrir mi libreta, una de mis sketchbooks, y comenzar a diseñar lo que quería hacer. Yo tenía en mente una silueta que quería lograr, y fue de las primeras cosas que llegué a dibujar. Sin embargo, ahora que lo pienso, esa silueta era más de bandido en realidad que de sheriff, lo cual no era lo que se buscaba para nada. Eh, Al final decidí que quería hacer algo más cercano a un phantom, que a un fantasma, que tuviera alas, huesos expuestos quizá, eh, y facciones no definidas en el rostro. Quería que tuviera un aire de misticismo. Eh, una vez tuve esto un poco muchísimo más definido, comencé a pasarlo a digital. Eh, Así que intentaré explicar un poquito todo mi proceso de mejor manera.
Para hablar de mi proceso de mejor manera voy a explicar las bases de la postulación para la beca. Se pedía un turnaround y 3 poses de acción, disparo, correr y algún adicional. Que no tuviera color, sin embargo decían que contaba como puntos extra si agregabas color. No era necesario hacer un render, solo querían el turnaround y el diseño. Y el diseño tenía que ser sencillo, como para animación o corto animado. Con esto en mente hice los primeros bocetos y después lo apliqué. Pero como dije, al no tener un concepto y la verdad estar terca sobre ya tener un diseño y querer terminar rápido, arriesgué muchas partes del proceso y al final eso me terminó afectando. Después intenté hacer las poses de acción para tener una idea más clara de cómo interactuaba con el ambiente y una idea de su personalidad. Sin embargo, el diseño seguía siendo flojo. Seguía siendo... No, no tenía personalidad, básicamente. Así que después de que un amigo mío me dijera que estaba bien, pero que le faltaba algo, que dijera que el diseño era mío, que gritara que era algo hecho por mí, decidí hacer pues el proceso correctamente como debía haber hecho desde un principio.
Esta fase es probablemente la más importante al momento de hacer concept. Aquí defines la forma de tu personaje, la personalidad y el estilo, además de tener una noción de su silueta, que la silueta es muy importante, también tu manejo de formas y todo eso. Aquí estuve trabajando en los thumbnails que estoy mostrando. La verdad, al principio creo que estaban todos muy iguales. Pero bueno, el primer thumbnail creo que inicié bastante bien. Fue un thumbnail bastante interesante. Tenía una silueta compleja, pero creo que lucía más como un bandido que realmente como un sheriff, ¿no? Aunque la silueta era muy interesante, quería algo que diera más la impresión de sheriff. Entonces decidí pasar a la segunda silueta. Esta silueta, la verdad, está interesante. Nuevamente creo que tiene cosas fuertes en el diseño. Y creo que pude haber hecho algo con esta, pero no me convencía del todo. Se sigue sintiendo simple. No era algo que quería. La tercera silueta creo que es de las peores. Lo único que me gusta de esta silueta es el pantalón, pero en cuanto a movimiento y todo lo demás es bastante... está bastante mal, la verdad, este thumbnail. Eh,
En esta silueta hubo algo que me gustó mucho, ya que algo que quería con las alas, en algún punto quise intentar que las alas dieran impresión de ser parte de la ropa, simulando la gabardina que tenía, eh, y agregarle movimiento con la bufanda. En este thumbnail específicamente siento que la bufanda simulaba una cola y me gustó eso, así que intenté replicarlo en el siguiente thumbnail, pero no me agradó completamente cómo quedó. Entonces, pues sí. Y como dije, varios de mis thumbnails en este momento eran similares, tenían conceptos muy iguales. Así que decidí hacer otro thumbnail. Otros thumbnails, y aquí fue donde salió este. En este thumbnail me gustó el movimiento de la ropa, me gustó el movimiento de la pose. Agregando las alas, creo que pude haberlo hecho mejor si estuvieran más caídas, como en el thumbnail número 5. Pero creo que fue este el primer paso hacia la dirección correcta de lo que quería lograr. Creo que está bastante interesante y me di cuenta de eso, así que seguí adelante e hice.
estos otros 3 thumbnails intentando agregar otra arma o más movimiento en general. Esta pose me gustó bastante y creo que si hubiera hecho las alas más grandes hubiera quedado muy bien con el concepto que quería lograr de que las alas fueran como parte de la gabardina. Pero al final no lo hice y aquí fue cuando pasé a esta, que creo que logré un poco mejor el concepto de que las alas fueran como parte de la ropa, fueran la gabardina, lo cual me dejó muy satisfecha personalmente. Aquí decidí agregarle más movimiento con la bufanda y con estas vendas que tenía. Y fue cuando me di cuenta de que mi diseño era un poco más fuerte y decidí quedarme con este. Así que sí, este diseño me gustó bastante. Como no era necesario hacer render, opté por irme a la segura y hacer un liner con el concepto que ya me había gustado más. Entonces agarré este thumbnail, lo multipliqué, lo agregué a una nueva capa y comencé a hacer el line art por encima para definir un poco mejor ciertas cosas que quería agregar, mejorar ciertos detalles. Por ejemplo, pues acá se veía que la playera pues era solo una pieza y yo quería agregarle como más movimiento que no fueran las alas necesariamente, entonces opté por hacerle como un chaleco que agregara movimiento y fluidez. Eso me gustó, creo que es un detalle que queda increíble. Definí un poco mejor ciertas cosas como las botas, las espuelas y todo eso, que son detalles importantes pues al investigar, ¿no? Ahí tuve problemas con las botas, pero creo que al final lo resolví bastante bien. Hice las espuelas más chiquitas porque las espuelas muy grandes pues, no lo son realmente, no son tan grandes, que pude haberlo dejado como exageración, pero no era mi intención que quedara exagerado. Acá estuve trabajando un poco más con el arma, con la posición de la mano y todo eso. Agregarle más detalles, básicamente. Obviamente tuve que ir a buscar referencias, ¿no? De un revólver para hacerlo correctamente. Lo rehice varias veces, la verdad estaba teniendo problemas y la verdad dije como, ay, ojalá me hubieran pedido render, hubiera sido más fácil si me hubieran pedido render y no sé qué. Estuve sufriendo bastante para hacer el revólver, pero al final me quedé con una forma que me convenció lo suficiente para que sí pareciera un revólver. Agregué la posición del mano como la fui viendo, y para las alas me inspiré en las alas de murciélago. Entonces eso agregó. Creo que al hacer line art parte del movimiento que había conseguido con las alas se fue un poquito, lo cual juega un poco en contra ya al final, y por eso decidí dejar un poco de este thumbnail al momento de hacer la entrega. Acá estaba batallando con el rostro, no quería que tuviera
eh, facciones definidas. Quería que fuera un misterio. Entonces ahí decidí pues, que se viera así, ¿no? Que pareciera como que estuviera envuelto como una momia. Y así es como quedó el line art. Le agregué unos detalles más para que tuviera más movimiento, como por ejemplo acá le agregué una segunda parte a la bufanda para que se viera más fluida. Y ya. La verdad, un poquito al desear que hubiera render, se me olvidó que no me habían pedido render. Entonces dije como, bueno, ahora cómo voy a hacer esto. Y me empecé a pensar como, bueno, voy a colorearlo y así. Normal, voy a hacer colores bases y después pues mi proceso al colorear es poner un color base y después empezar a trabajar en los detalles en máscaras de recorte. Lo cual es mi estilo personal, pero no es algo que me agrade, entonces he estado o voy a tener que practicar otras formas de hacer renderizado. Pero la verdad llegó un momento en el que dije como, espera, puedo hacer algo mejor.
Y finalmente aquí decidí usar el thumbnail que ya tenía, modificarlo un poquito en base al line art que hice para poder agregarle color encima. Lo cual creo que fue una bendición, porque si no me hubiera tardado mucho tiempo haciendo el color y ya tenía la presión encima del tiempo y todo eso, y dije como, no, voy a ver cómo lo coloreo. Entonces decidí probar algo nuevo, porque uno tiene que aprender cosas nuevas en este mundo. Y para agregarle color utilicé una técnica de gradient maps. La verdad, si no sabes cómo usarlos, yo no sabía cómo usarlos, no sabía ni que existían. Dejo acá a este increíble artista y su video, el video que yo usé para saber cómo chingados usar los gradient maps, para que lo vean y les explique muchísimo mejor de lo que yo podría cómo hacerlo. Y pues una vez vi el tutorial, que la verdad, wow, muy fácil, me sorprendí bastante, pero le explica muchísimo más profundidad cómo los usa y así. Entonces, si quieren hacer obras de arte como las hace él, pues la verdad recomiendo ver su video, recomiendo ver sus procesos. Yo no creo sustituir para nada lo que él puede llegar a hacer. Y pues comencé a hacer varias pruebas de color, como cuáles me convencían más. Me fui por azules, porque siento que el rojo y los cafés son están muy utilizados por lo que vendría siendo los sheriffs, y yo quería irme un poquito por eso, quería irme más por la idea de fandom, y dije como, ¿sabes qué podría hacer? Podría irme por azules y verdes. Y hay una cosa muy importante sobre el color que yo no tenía tanto en cuenta, y es el cómo utilizarlo para atraer la mirada hacia el rostro, lo importante que es el rostro al momento de hacer concept. Yo la verdad era un concepto y una noción que no tenía muy en cuenta, si no fuera porque hice este proceso para obtener la beca, no lo hubiera aprendido jamás. Si quieren saber un poco más sobre esto, podría intentar explicarlo, pero la verdad me gustaría aprender un poco más antes de poder explicar este tipo de cosas. Pero en fases más sencillas, obviamente el rostro es lo que nos va a llamar más la atención, es lo que humaniza a tu personaje. Nosotros los seres humanos tendemos a humanizamos robots, humanizamos a nuestras mascotas. Entonces intentar hacer eso mediante atraer la mirada de la persona que lo está haciendo, de la persona que está viendo más bien tu diseño, es un paso muy importante, y la forma en la que se hace eso es con el resto de ropa, el resto de cosas del diseño. Y otra forma que yo lo hice fue el rostro, y incluso la pose en general y el cómo interactúa y todo eso dirige un poquito hacia el rostro, y eso es algo muy importante al momento de hacer un diseño. Yo la verdad no lo tuve tanto en cuenta al momento de hacer los thumbnails y todo eso. Me acordé después de ir a buscar retroalimentación y que una persona muy amable me dijera la importancia y me mostrara otros ejemplos, como por ejemplo los concepts de Overwatch. La verdad yo le agradezco muchísimo a esa persona. Si no fuera porque él me dio estos consejos, la verdad creo que no hubiera logrado un resultado como el que tengo. Y sí, la verdad estoy viendo esto y me arrepiento tantísimo de haber hecho el ala así al final, porque arruina mucho el movimiento que había conseguido originalmente, y me estoy diciendo en este momento, no lo hubieras arreglado, lo hubieras dejado como estaba, modificado un poco quizá, pero arreglarla, hacer lo que hice, no. Creo que ahora que veo atrás no hubiera hecho eso. Entonces, pues sí, esta segunda ala que estoy haciendo me gusta más, creo que sigue vendiendo la impresión. Y me gusta que al momento de hacer el render le agregué incluso más movimiento. Creo que eso estuvo muy bien por mi parte. Es muy importante el movimiento al momento de hacer un diseño. Pero bueno, ya la había cagado en ese momento.
La verdad, se me olvidó completamente para esta parte que no tenía que hacer render, que no tenía que hacer color obligatoriamente. Entonces fue como, oh shit. Y cuando me acordé, pues lo dejé así como estaba y seguí adelante. La verdad, usando los gradient maps me divertí bastante. Es una forma bastante entretenida de colorear como tal. Y creo que es algo que voy a estar aplicando más adelante para dibujos personales, para concept y así. Voy a intentar jugar con esto. Hice 4 pruebas de color. Como dije, quería irme más por los azules. Pero hubo una en la que dije como, ¿qué tal si me voy por los morados y los rosas? Está cerca del rojo y puede ser interesante. Y la verdad me gustó bastante. Al final decidí irme más por los amarillos. Morado y amarillo son colores no complementarios, me olvidó cómo dicen. Hacen contraste. Y me gustó el resultado, la verdad creo que se ve muy bien. Es mi segunda versión favorita, pero porque tenía que ser un Phantom, decidí irme por la primera opción que había hecho. Y la verdad no me arrepiento, creo que se ve muy bien. Pero si fuera un diseño un poco más personal, me hubiera ido por la moradita. Creo que estaba muy linda.
Para la base de el turnaround estoy utilizando una que yo ya tenía, una que utilicé para otro personaje. Este personaje es un personaje de D&D mío que estoy usando en una campaña que estoy jugando actualmente. Y dije como, ay, ya tengo esta, pues para optimizar, porque yo ya tenía la presión encima. Y la verdad me estaba estresando mucho y dije como ya no quiero hacer bases, voy a utilizar una que ya tengo. Y la verdad, best decision ever. Em, pues acá además para optimizar como el diseño en parte era muy simétrico para no complicar mucho al momento de animar, si se llegase a animar, ¿no? Utilicé la herramienta de simetría, la verdad muy bien ahí de mi parte, optimizando tiempos. Y pues sí, no hay mucho más que decir, simplemente es establecer mejor el diseño que ya se tenía, enfrente, de un lado y de espaldas, pues para tenerlo de referencia. No hay mucha ciencia en esto y eso fue lo que hice en realidad. Y para las poses utilicé las que ya tenía mientras estuve haciendo la exploración, simplemente las apliqué al personaje y eliminé una pose que realmente no era tan necesaria. Era una pose en la que mi personaje Phantom estaba interactuando con otro personaje para mostrar un poco más de su personalidad, pero creo que se entiende lo suficientemente bien lo que quería lograr, de que era un personaje que realmente no tiene ni idea de cómo ser sheriff. eh, y pues sí, la verdad creo que eso fue lo que logré. Y pues no hay mucho que decir acá. Esta última pose la verdad me gustó muchísimo, muchísimo, porque creo que aplica bien lo que quería lograr, de que las alas fueran parte de la gabardina que originalmente quería que tuviera, y la bufanda que asemejara la cola, ¿no? Entonces la verdad me gustó mucho esta pose y ¿qué puedo decir? In love.
Y esto fue lo que entregué, así fue como quedó mi diseño final. Creo que de haberme dado más tiempo pude haber explorado muchísimas más ideas, pero tenía presión encima y decidí seguir adelante con estos thumbnails. En total me tardé 2 días en hacer los thumbnails, color, turnaround y las poses. Fue bastante tiempo, la verdad. Más si contamos las casi 2 semanas y media que me tardé en perder el tiempo, básicamente queriendo hacerlo rápido y sin seguir los conceptos correctamente. Y pues sí, tengo mucho que aprender todavía. Necesito mejorar mi manejo de formas, de siluetas, de colores incluso. Y la verdad quiero agradecer mucho a la gente que me dio feedback, la gente de la comunidad de Discord de Vissing, y a esta persona que no voy a mostrar su user ni nada, solo voy a mostrar los mensajes. Le quiero agradecer muchísimo personalmente. Me dio mucho feedback y fue él el que me contó más sobre el uso de colores. La verdad no creo haber logrado este resultado si no hubiera sido por su feedback. Y a mi amigo la ardilla le quiero agradecer también mucho, porque si no hubiera sido porque él me dio el empujón, no hubiera logrado seguir adelante. La verdad yo creo que me hubiera rendido. Entonces muchas gracias a todo eso. Y pues sí, este es mi resultado final y espero que les haya gustado un poquito de esto. No soy profesional, estoy estudiando para hacerlo y me gustaría documentar mi proceso en este canal. De hecho, si ya me seguían, que tengo 100 suscriptores, pero si ya me seguían, probablemente me seguían por mi video de Assassin's Creed. Es contenido que quiero seguir haciendo, la verdad, pero no sé si realmente lo sigo haciendo. Me gusta mucho hacer ese tipo de exploraciones, pero me dedico al arte, entonces la verdad no sé si estaría bien combinar mi canal con mi desarrollo de concept o dejarlo solo como concept. Entonces veré qué sucederá. En fin, si les gustó esto que hice, si les gustaría seguir mi proceso, los invito a seguirme, no solo en YouTube, en mis redes sociales. Pueden seguirme en mi Instagram, en mi Twitter, en mi cara, tengo cara, y también en mi ArtStation, y aquí, obviamente. También tengo TikTok. Se me olvida TikTok, la verdad. Muchas gracias por ver este video. Si se quedaron hasta acá, muchas gracias. Y eso, que les vaya bien. Bye bye.